Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Bakhta sorprende al mundo del entretenimiento con una decisión inesperada. En su nueva serie, Yağmur Yüksel ya no es su compañera de reparto. Una elección que está causando revuelo. La noticia se expandió como fuego en la pradera. Cuando el nombre de Bar Bakhta fue confirmado como protagonista de una ambiciosa producción dramática, todos los medios daban por hecho que su eterna compañera Yağmur Yüksel estaría a su lado. Pero en una movida que nadie vio venir, el canal productor reveló que el personaje femenino principal será interpretado por otra actriz. El anuncio oficial no mencionó directamente a Yağmur, pero las redes no tardaron en explotar. No entiendo nada. Bar y Yağmur tienen una química que no se puede reemplazar, escribió una fanática en X. Otro comentario decía, esta decisión va a afectar el éxito de la serie. Nadie quería verlos separados. Una fuente cercana a la producción filtró que la decisión fue tomada tras una reunión intensa entre Bar y los ejecutivos. Al parecer, el actor habría solicitado un cambio de dirección artística para desafiarse a sí mismo como actor. Quiero explorar nuevos matices, nuevos vínculos en pantalla. Yağmur es una gran artista, pero esta vez quiero algo distinto, habría dicho Bar según esta fuente. Por otro lado, el silencio de Yağmur ha sido interpretado por muchos como una muestra de decepción. Aunque no ha dado declaraciones directas, en una historia de Instagram publicada pocas horas después del anuncio, compartió una frase que encendió las alarmas: cuando uno da todo de sí y no es suficiente, es mejor dar un paso atrás. La frase se viralizó en minutos. Muchos interpretaron estas palabras como una indirecta hacia Bar o hacia la producción. Incluso algunos compañeros del medio se pronunciaron. Una actriz conocida comentó, Yağmur se merece respeto. Su trabajo junto a Bar ha sido impecable durante años. Los rumores también apuntan a posibles desacuerdos entre representantes. Se dice que el nuevo proyecto tenía condiciones contractuales que Yağmur no aceptó. Otros sugieren que fue una decisión unilateral de la dirección para darle un giro al proyecto y alejarse de la imagen de pareja consolidada que ambos tenían en la pantalla. Mientras tanto, Bar intentó calmar las aguas durante una entrevista reciente. Aprecio profundamente todo lo que hemos construido con Yağmur. Siempre la consideraré una colega ejemplar. Pero cada proyecto tiene su propia alma. Esta historia necesitaba una energía distinta, explicó con voz serena. Pero a pesar de sus palabras conciliadoras, el público no está convencido. Los foros y canales de fans están divididos. Algunos apoyan la decisión y esperan ver a Bar en una nueva faceta. Otros, en cambio, ya amenazan con no seguir la serie si Yağmur no está presente. La presión en redes alcanzó tal punto que el director de la nueva producción, Serhat Demir, se vio obligado a dar declaraciones. En una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de la serie, Demir afirmó, estamos construyendo una historia desde otro ángulo. Entiendo la conexión que el público tiene con Bar y Yağmur, pero como creador tengo la responsabilidad de innovar. Esta decisión no fue contra nadie, sino a favor del guión. A pesar de estas palabras, el ambiente sigue tenso. Y es que, pocas horas después de esas declaraciones, Yağmur fue vista saliendo de una cafetería en Nianta, visiblemente afectada. Los paparazzi no tardaron en acercarse y uno logró preguntarle si se sentía traicionada por Bar. Ella no respondió con palabras, pero su expresión lo dijo todo. Bajó la mirada, se colocó las gafas oscuras y se alejó en silencio. Pero lo que vino después fue aún más fuerte. Yağmur publicó un video corto en su perfil, sin audio, sin música. Solo una imagen en blanco y negro de ella sentada frente a un espejo, con la frase escrita en la pantalla, a veces, el silencio también habla. El clip superó el 1.000.000 de visualizaciones en menos de 3 horas. Los comentarios eran un mar de corazones rotos, apoyo incondicional y reclamos dirigidos tanto a Bar como a la producción. Nos quitaron algo que funcionaba perfecto, no se juega así con los sentimientos del público,
escribió un usuario con miles de likes. Otros, más moderados, pedían que esperaran a ver el primer episodio antes de juzgar. Sin embargo, los más intensos ya organizan campañas de boicot bajo etiquetas como almohadilla sin Yamur no hay serie. En medio de este vendaval emocional, Bar volvió a hablar. Esta vez, durante una conferencia de prensa para la presentación oficial del proyecto. Cuando un reportero le preguntó directamente si sentía que había traicionado a su dupla artística, su respuesta fue firme, aunque sus ojos reflejaban incomodidad. Yo nunca he visto nuestro trabajo como una obligación eterna. Trabajamos juntos porque compartíamos visión. Pero los caminos creativos a veces se bifurcan. No hay traición en querer reinventarse, afirmó. Pero fue la siguiente pregunta la que realmente incomodó al actor. ¿Le consultaste a Yamur antes de proponer el cambio a la producción? Hubo un breve silencio. Bar respiró profundo y dijo, no. Era una decisión que debía tomar por mí mismo. No se trataba de ella, sino de mí. Las palabras fueron tomadas por algunos como honestidad, pero por otros como egoísmo. Y justo cuando parecía que el escándalo podía ir bajando, un nuevo detalle encendió aún más la polémica. La actriz que reemplazará a Yamur en el proyecto es una vieja conocida del pasado de Bar. Alguien con quien tuvo un vínculo sentimental fugaz antes de conocer a Yamur. Eso lo cambió todo. Los medios no tardaron en titular, ¿motivos artísticos o corazón dividido? Aunque ni Bar ni la nueva actriz han hecho comentarios sobre este aspecto, las redes sociales no perdonan. Se compartieron antiguas fotos, entrevistas olvidadas y teorías que apuntan a que la decisión de alejar a Yamur no fue solo profesional. Por su parte, Yamur ha optado por refugiarse en su entorno más cercano. Fuentes indican que ha rechazado varias propuestas de entrevistas, aunque estaría considerando participar en un especial televisivo donde podría contar su versión. Ella no quiere atacar, pero siente que merece ser escuchada, comentó una estilista de confianza. Mientras tanto, la serie continúa su producción. Las primeras imágenes promocionales ya están circulando y, aunque muchos destacan la calidad estética y el tono ambicioso del proyecto, no se puede negar que la sombra de la ausencia de Yamur sigue marcando cada paso. ¿Será capaz Bar de mantener el apoyo del público sin la presencia de su histórica compañera? ¿Responderá Yamur con una producción propia que le permita brillar aún más en solitario? ¿Se reconciliarán en un futuro artístico o este fue el punto final de una dupla inolvidable? Una cosa es segura, este capítulo en sus carreras ya está marcando un antes y un después. Y el público, fiel y apasionado, no piensa quedarse callado. Las cámaras seguirán apuntando, las luces seguirán encendidas, pero el alma de la historia aún está por definirse. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Bar tomó la decisión correcta al no elegir a Yamur como su compañera de serie? ¿Te gustaría verlos juntos una vez más en la pantalla? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todos los giros de esta historia.